y yo os voy dando la bienvenida a este webinar, gestión de riesgos cibernéticos, que como repetiré varias veces esta noche o esta tarde para muchos de vosotros, es digamos, la presentación de la segunda edición del programa en gestión de riesgos empresariales, el diplomado en gestión de riesgos empresariales. Como digo, segunda edición este año, que comenzará en mayo. En un momento daré más detalles. Y que pues queremos aprovechar esta oportunidad de la mano de mi compañero Juan Carlos González, co-coordinador junto conmigo de ese programa, para introducir este tema de tanta actualidad y de tanta importancia en lo que son los riesgos relacionados con las organizaciones, que evidentemente también tocamos durante el programa, que es mucho más extenso evidentemente. Bueno, de todas maneras, como voy a aprovechar esta introducción, ¿vale? Este tiempo para comentaros un poco sobre el programa, y ya empezamos con la webinar en sí misma, y al final pues haré un recordatorio para los compañeros que se conecten más tarde. Entonces lo vamos a organizar de la siguiente manera: la introducción que os comento del programa, luego Juan Carlos nos presentará este tema de gestión de riesgos cibernéticos, y tendremos al final entre 10-15 minutos para conversar, para que podáis hacer vuestras preguntas. Yo voy a actuar de moderador, como sabéis, y a lo largo de la presentación podéis también hacer vuestras preguntas, dejar vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Que estaré atento, y también luego las leeré cuando corresponda al final. Juan Carlos, si me permites un momento compartir mi pantalla. Perfecto. Vale, pues aquí podéis ver, esta es la página de Unichemia, ¿vale? Este es un programa conjunto, Unichemia, IESA y Unichemia. El título, como podéis ver, es Gestión del riesgo empresarial y herramientas para la continuidad del negocio y la gestión de crisis, ¿vale? ¿En qué consiste este programa? Bueno, aquí tenéis un pequeño resumen, ¿vale? Inicio el 2 de mayo, duración de 15 semanas, 5 módulos en total, idioma castellano, evidentemente. Y lo que tratamos es de dotar al participante de los conocimientos, sobre todo a los managers, de los conocimientos para lo que es la implementación y la gestión de riesgos en una empresa, en una organización. En los tiempos que vivimos tan convulsos y de tanto cambio, es muy importante, y cada vez más importante, y las organizaciones buscan más eso en los profesionales, la capacidad de adaptación, de gestión del cambio y de resiliencia, ¿no? De cómo adaptarnos a las épocas de crisis y con un impacto en el negocio, ¿vale? La continuidad de negocio, y cómo somos capaces de sobreponernos y llevar de la mano a la organización para que salga adelante, ¿vale? Todos estamos viviendo el impacto de la pandemia, y como muchas empresas se han quedado por el camino, pero no todo tiene por qué ser pandemias. Hay multitud de tipos de crisis para las que podemos estar mejor o peor preparados, ¿no? Para la que podemos anticiparnos de una manera más profesional, teniendo un sistema de gestión de riesgos implementado, y como se ve en este programa, pues con una serie de técnicas y de rutinas que nos permiten poner en marcha un sistema robusto en nuestra organización que nos lleve hacia esa gestión del riesgo, de la crisis, y nos permita asegurar la continuidad de nuestro negocio, y pues eso, ser al final lo que llamamos una organización resiliente, que se adapta a ese tipo de situaciones. Un poco porque lo veáis, pues el brochure, esta publicidad se os va a repartir, se va a distribuir a todos, ¿vale? Pero sí quería mostraros un poco para que viesen los 5 módulos principales, ¿vale? Que son
gestión que están compuesto el programa: gestión de riesgo y oportunidades de negocio, gestión de la continuidad, gestión de crisis y comunicación, finalmente la gestión del cambio, de todo ese plan, de todo ese sistema que hemos implementado. Hay que gestionar el cambio y la implementación en nuestra organización. Y por último, el módulo de antifragilidad. Y como decía, la gestión de riesgos cibernéticos o ciberseguridad forma parte del programa, como otros tipos de riesgos que afectan a las organizaciones. Entonces, bueno, tendréis acceso a esta información, se distribuirá, y también a lo que es a la página, por si os interesase formar parte de este programa, que en su primera edición el año pasado tuvo muy buena acogida y muy buen feedback. Quizá comentar que lo basamos en la elaboración de un proyecto, un proyecto final de diplomado, de programa. Desde el minuto 1, los participantes elaboran un proyecto que va siguiendo todos los módulos del programa, se va construyendo a lo largo del programa, con lo cual se van fijando los conocimientos, y al final del mismo, al final del diplomado, pues tenemos un tribunal donde se presenta por equipos ese proyecto. Lo que quiero decir es que al final los participantes se llevan algo, un valor añadido real, tangible, de todo lo que se ha aprendido y se ha aplicado. Entonces no me quiero parar más tiempo aquí, y ya voy a dejar de compartir y le doy paso a mi compañero Juan Carlos, que pues nos va a contar la parte de gestión de riesgos cibernéticos, como decíamos. Así que, Juan Carlos, dejo que te presentes, y muchísimas gracias por esta presentación por adelantado. Vale, vale. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Eduardo, por la presentación, y gracias a todos por estar en este webinar sobre el tema de gestión de riesgos cibernéticos. Un poco para presentarme, soy coordinador de este diplomado de gestión de riesgos. Aparte de eso, tengo una especialización, una certificación en materia de lo que se llama ciberresiliencia, para tocar estos temas que tienen que ver con estos temas de riesgos cibernéticos, que en la ciberresiliencia no es más que esa capacidad que tienen, la pueden tener las infraestructuras de las organizaciones de poder soportar de alguna manera algún ataque cibernético y, por decirlo de alguna manera, no morir en el intento, ¿no? De qué capacidades tiene una organización, una infraestructura para ser cyber resiliente. Eso es básicamente por señalar de alguna manera cuál es mi experiencia en este tema de ciberseguridad. Pero bueno, sin más, vamos a entrar en materia con a lo que vamos a hablar, poco para hacer un brief de qué cosas están sucediendo en la actividad. Los avances tecnológicos, todo el mundo está hablando de que estamos yendo hacia transformación digital. Ahora todo el mundo está montado en un tema de transformación digital. Hay gente que entiende realmente qué es lo que realmente es transformación digital y qué no es la transformación digital. La transformación digital va mucho más allá de desarrollo de páginas web, big data, instalación de tecnologías y equipos, un cambio cultural, es la forma como nos comunicamos con nuestros clientes de manera digital, etcétera. No implica solamente la adquisición de equipos, de infraestructura. Lo que quiero señalar aquí es que esto es un avance. Mucha gente está hablando de este tema de transformación digital. La gente está hablando del tema de la industria 4.0, que no es más que esa industria interconectada a través, para aquellas empresas que son de manufactura, todo lo que tiene que ver con el control de dispositivos, sensórica, incorporarlo de alguna manera a todo el tema del Internet. Eso es lo que estamos llamando la industria 4.0, una industria gestionada 100% de forma digital. Estamos hablando también de la convergencia de dos mundos. Siempre han existido dos mundos desde el punto de vista tecnológico: el mundo de la IT o de la Information Technology, y el mundo de los Operation Technology. Los Information Technology es lo que conocemos, un CRM, un sistema de core business de la organización, el Internet, etcétera, todo lo que está del lado tecnológico que muchos quizás conocemos. Y por otra parte, sobre todo en empresas de manufactura y otro tipo, están los que son los Operation Technology, que son sistemas de control de operación y productividad, ¿okay? De control de líneas de producción, etc. En la actualidad, con la llegada del Internet of Things, todos estos dispositivos que anteriormente estaban totalmente separados del Internet, ahora esos dos mundos convergen, porque ahora estos dispositivos que son de sensórica para medir, no sé, líneas de presión, válvulas de presión, aperturas o cierres de puertas, etcétera,
todo eso ahora se está integrando al Internet. Entonces es un avance tecnológico importante. El otro avance tecnológico importante, fíjate, yo soy también profesor del programa de transformación digital de IESA, y siempre hablábamos en aquel momento, cuando arrancamos, de la nube como una innovación. Ya la nube no es una innovación, no es nada nuevo. Ya la nube, por decirlo de alguna manera, es un commodity, es una cosa que ahorita que no está en la nube desde el punto de vista tecnológico, digamos, no está en lo que realmente está. Ya ahorita es una herramienta más del tema tecnológico, ya no es una innovación, ¿no? Pero es definitivamente un avance tecnológico importante. Mucha gente se está yendo hacia las nubes. Lo que quiero expresar con este tema también de los avances tecnológicos es que quizás nos estamos montando mucho en estos temas. Nos estamos montando en la nube, nos estamos montando en la interconexión del Internet of Things, nos estamos montando en todo este tema, pero quizás no estamos pensando en los riesgos cibernéticos. Ese es el mensaje final que quiero dar con este tema. Lo que les había hablado del Internet de las cosas, que es la interconexión de dispositivos desde una lámpara o cualquier dispositivo de un hogar o dispositivo de una organización que esté interconectado al Internet, es un gran avance, es un elemento que también lo estamos viviendo. Por supuesto, las tecnologías colaborativas y todo lo que tiene que ver con trabajo remoto, a raíz de la pandemia, todos estos elementos, la gestión de grupos, entornos de trabajo, videoconferencias y todo aquello, por supuesto, ha proliferado, está proliferando y es un gran avance. Se habla también, desde el punto de vista de avance tecnológico, de un elemento que se llama el data science, que es la ciencia de datos. La ciencia de datos que no es más que, fíjense que el ganador del premio Turing Gray imaginó la ciencia de datos como el cuarto paradigma de la ciencia. Existe una ciencia empírica, una ciencia teórica, una ciencia computacional, y ahora sería una ciencia basada en datos. Es decir, toda esta aluvión de datos y de información que nos está tocando vivir en la actualidad, con la proliferación de todos estos medios, nuevas formas y medios de comunicación, redes sociales, etcétera, está haciendo que definitivamente las organizaciones tengan una dificultad para manejar esto, y a la vez se convierte en una gran oportunidad de desarrollar ciencia de datos para entender cómo se comporta el negocio, cómo se comporta el entorno, qué opina la gente sobre mi marca, etcétera. Hay mucha información. En tal sentido, esto es un gran avance también. Todo esto de data science, las tecnologías que lo acompañan, son temas que quizás ustedes lo han oído hablar. El tema del Big Data, Data Mining, Machine Learning, que es el aprendizaje de máquinas, reconocimiento de voz, de imágenes, incluso el Sentimental Analysis, que es el análisis de sentimientos, que son este software de inteligencia artificial que se encargan de identificar qué palabras y qué sentimiento puede tener las personas en las redes sociales acerca de mi marca o acerca de una persona, acerca de la marca de una organización, etcétera. Estos son grandes avances. Por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, que es la era del algoritmo, que es ya tratar de automatizar y aumentar o replicar la inteligencia humana a través de sistemas, incrementando, por supuesto, y ya de alguna manera hay algunas pruebas en donde la inteligencia artificial ha superado al ser humano desde el punto de vista de vista, de lenguaje, de reconocimiento facial, reconocimiento de idiomas, etc. Esto como grandes avances en este tema. Otro gran avance que nos está tocando vivir en la actualidad, en algunos países está demorando mucho en llegar, en otros sí están un poco más avanzados en este tema, que es el tema del 5G, que básicamente para describir lo que significa el 5G, es que bueno, el 4G es por lo menos 10 veces, 15 veces más rápido, perdón, el 5G va a ser 10, 15 veces más rápido que el 4G. Esto va a traer unas capacidades de procesamiento increíbles, pero por supuesto, esto no solamente va a beneficiar a los que quieren hacer cosas buenas, por decirlo de alguna manera, esto también va a beneficiar al ciberdelincuente. Otros avances, hay asistentes virtuales, como conocemos, de reconocimiento de voz, que pueden incluso interactuar con elementos del hogar, tipo domótica. Existe la automatización de procesos. Este es un ejemplo del Amazon Go, que es una tienda donde uno entra con su teléfono celular, lo presenta en un lector, y uno toma de la tienda lo que quiera tomar, lo mete dentro de una bolsa, y cuando sale ya se está cobrando de tu tarjeta de crédito lo que tomaste. A través de la incorporación de una serie de sensórica y una serie de sistemas, se incorpora esta automatización de procesos bien novedosa. Es otra. El tema de la traducción de textos también es un elemento interesante. Fíjense que es uno de los proyectos, de lo que llaman proyectos de inteligencia artificial, en el cual Google ha invertido más tiempo más dinero en los últimos años. Es un gran avance también que se muestra. Otro ejemplo, un gran avance, el Stanford Machine Learning Group creó el CheckSpert,
Fue un proyecto en donde se toma una foto o una placa de tórax de cualquier persona y automáticamente el sistema a través de un sistema de machine learning puede identificar en qué medida o en qué porcentaje esa persona puede tener una neumonía, una lesión, una arteriosclerosis, etcétera, un tema pleural, por ejemplo. Entonces, eso dado, por supuesto, aprendiendo, el sistema aprendiendo, por supuesto, de placas reales. Este sistema incluso se sometió a prueba, se puso a competir con médicos reales y tuvo una efectividad de casi un 98%. Existen ciudades inteligentes. En Shenlong, en China, este es el dashboard de la ciudad. Este dashboard de la ciudad puede decir cosas como cuántas camas de hospital están disponibles en un momento determinado, si un contenedor de basura está, qué volumen tiene para saber, para poder planificar recogida de contenedores de basura, o si el contenedor de basura está volteado, está caído, etcétera. Y como cualquier otro tipo de cosas, reconocimientos faciales, etcétera, y otros elementos. Esto puesto como un gran avance de este tema. Pero esto también ha traído sus elementos. Todos estos avances tecnológicos están trayendo, por ejemplo, un elemento que es la discriminación algorítmica. Ya sucedió en Nueva York, hay un proyecto de ley de discriminación algorítmica, porque los sistemas de identificación de seguridad de la ciudad estaban identificando a ciertas personas con cierta estatura, cierto tez de piel, como posibles atacantes o posibles delincuentes. En la medida de que el sistema va aprendiendo, iba discriminando de alguna forma algunos elementos y colocaba como posibles atacantes a personas con ciertas características, y eso generaba toda una discusión sobre el tema de la discriminación algorítmica. Otro problema que trae el tema, que ha traído esto también, otros de estos elementos, el tema de sesgos de género. Por ejemplo, en Google, en el Translator, usted coloca is a secretary y dice es una secretaria, is an executive y dice un ejecutivo. Hay unos elementos ahí que incluso no es que esté mal desarrollado el sistema, es que la mayoría de los textos están escritos de esta manera. Entonces, estos sistemas de inteligencia artificial también, o de machine learning, también heredan nuestras propias creencias y aprenden de nuestros propios sesgos, por decirlo de alguna manera, y es un tema que hay que trabajar. Y por supuesto, el tema de la privacidad de datos es otro elemento fundamental que está de alguna manera que se está poniendo en tela de juicio con esto. Fíjense que un poco noticias relevantes de este tema para entender cómo esto se puede atacar. Ya desde el 2015 en La Haya se hablaba que el cibercrimen alcanzaba el terrorismo como la principal amenaza en el mundo, por la cantidad de dinero que movía, la cantidad de movimientos que había desde el punto de vista del crimen cibernético. Esta es otra noticia, a Telefónica en el año mayo de 2017 le hicieron un ataque, un típico ataque de ransomware, que es secuestro de información. Esto provocó la caída de varios sistemas a nivel en Latinoamérica, que afectó a algunos países, esto demostrando que esto afecta definitivamente a las organizaciones. Fíjense este elemento, un hacker roba de un casino colándose a través de la pecera. Este casino instaló un sistema de Internet of Things para instalarlo en sus peceras, para detectar, por ejemplo, medir el nivel de pH del agua, el nivel de temperatura, para de alguna forma este dispositivo controlar la temperatura y reportar a través de Internet, por correo electrónico, a los encargados del mantenimiento de las peceras, informar cualquier alteración en el pH, en la temperatura de la pecera. Bueno, por estar interconectado a Internet no se le dio las prestaciones de seguridad adecuadas a este dispositivo, y a través de ese dispositivo los atacantes pudieron tener acceso a los sistemas del casino. Entonces, Internet of Things, una buena alternativa, pero no se hizo de manera responsable, de manera segura, y eso trae estos elementos. Un hacker roba 2.274 litros de combustible en una gasolinera, hackeando el surtidor. También es un ejemplo, un surtidor con dispositivo de Internet of Things. Hubo un ataque en mayo de 2021 al Colonial Pipe en los Estados Unidos. Es el ataque de ransomware al principal oleoducto y gasducto de los Estados Unidos. Esto definitivamente provocó una paralización desde el punto de vista de lo que era distribución de gas y petróleo en los Estados Unidos. También hubo un colosal ataque en que golpeó de alguna manera que aproximadamente a 200 empresas. Una empresa que presta servicios de hosting donde se alojan los servidores fue atacada, y eso afectó a 200 empresas que tenían sus servicios ahí. Entonces, fíjense a qué niveles ha llegado esto. El Banco Estado de Chile le hicieron un ataque también en septiembre del 2020. Fue un ataque que provocó la paralización del banco, tuvieron que cerrar agencias, etcétera. Es decir, el riesgo de ciberseguridad definitivamente es un riesgo que hay que medir, que
que hay que identificar. En Latinoamérica se registran 5.000 ataques de ransomware al día. Esto es un tema y esto ha crecido exponencialmente, es importante tenerlo en cuenta. Fíjense este elemento importante, esta noticia. Fíjense, unos estafadores utilizaron la inteligencia artificial para imitar la voz del CEO en un caso inusual de un ciberdelito. Una empresa de energía que comúnmente, como el director financiero de esta organización llamaba al CEO, perdón, el CEO llamaba al director financiero de esta organización a solicitarle transferencias a distintas empresas. Bueno, el director financiero recibió una llamada del CEO indicándole y dándole unas instrucciones para una transferencia y resulta que es que habían clonado a través de un sistema de inteligencia artificial la voz de este CEO y el director financiero ejecutó la transferencia por unos 220.000 euros a una empresa que no correspondía. ¿Cómo lo hicieron? A través de imágenes, videos de YouTube, etcétera, que esta persona tenía. Ellos lograron recoger a través del sistema de reconocimiento, inteligencia artificial, recoger la voz de esa persona y después la podían replicar con cualquier texto que ellos pudieran identificar. Entonces, muchos avances, muchos temas, pero definitivamente hay que hacerlo de manera responsable. Entonces, ¿cuáles son y cómo pudiéramos identificar esas amenazas de ciberseguridad para poder primero, porque el tema de la gestión de riesgos cibernéticos, lo es que debemos identificar cuáles son esas amenazas? ¿Cuáles son esas amenazas? Por ejemplo, amenazas de acceso físico, alguien que pueda ingresar a un servidor, a un lugar de comunicaciones y hacer una desconexión, etcétera. Hacer una interceptación de comunicaciones, de un email, etcétera. Un ataque, por ejemplo, de denegaciones de servicio, que se trata de saturar, por ejemplo, la página web de mi competidor. Yo trato de hacer millones de llamadas por minuto, pongo un robot que haga llamadas por segundo a esa página web, provocando que esa página se sature. Es un ataque típico de denegación de servicio. Intrusiones, por supuesto, tecnológicas a través de obtención de claves, etcétera, de obtención de puertas abiertas dentro de la organización. El tema de ingeniería social, que no es más que obtener información por la vía del timo, el típico phishing que le envían a uno con una información supuestamente del banco y le indican un link donde uno debe pinchar para solicitar información. Esos son elementos y herramientas de ingeniería social y son de las amenazas que debemos evaluar. Y el otro elemento que tiene que ver con puertas trampa, que tiene que ver con puertas abiertas que quedan en los sistemas y son aprovechados, vulnerabilidades que son aprovechadas ¿por quiénes? Por estos atacantes esto que tenemos aquí. ¿Qué tipos de ataques? Estamos hablando del cybercrimen, o sea, grupos organizados para hacer crimen tecnológico, el hacktivismo, que es el activismo político a través de Internet, el ciberespionaje, pudiera ser un competidor, está tratando de buscar información de su par, y el tema de incluso el ciberterrorismo, que lo estamos viendo, por supuesto, sobre todo con estos temas de la guerra y todo, se ha proliferado estos elementos. Entonces es importante estar conscientes de ese tema. Ahora bien, estos son los 5 facilitadores de ciberdelito en la actualidad. Esto de acuerdo a un informe que elaboró la Interpol el año pasado, haciendo un análisis de estos elementos. Y considerando la situación actual. Por ejemplo, el COVID-19, por supuesto, demostró un gran oportunismo criminal. Y esto es importante entenderlo porque a la hora de analizar los riesgos cibernéticos, ¿qué está pasando a través de noticias fachadas, difusión de información? Hay mucha gente ávida de información sobre el COVID. Evidentemente, se saturó de atacantes que se aprovecharon de eso para provocar sus ataques. Por supuesto, otro gran facilitador ha sido el tema del teletrabajo, porque ahora el vector de ataque se multiplicó hacia los ciberdelincuentes. Ahora ellos pueden ingresar desde cualquier otro sitio. El tema de las criptomonedas, porque los delincuentes continúan utilizando las criptomonedas por un método de pago para extorsión, porque la criptomoneda da cierto anonimato a la hora de ese tema y a la hora de cobrar ese dinero por temas de extorsión. Y el tema de la minería ilegal, que son personas que se aprovechan, esto es una amenaza importante, personas que se aprovechan dentro de una organización, se aprovechan de que tienen acceso a un servidor y a una memoria y a un internet y colocan programas de minería de criptomonedas en beneficio propio. Entonces es un elemento, perdón, uno de los facilitadores, elementos que está facilitando los delitos. Está el tema de la dark web o la web profunda o la web oscura. Es esa una web, cuando nosotros navegamos normalmente en Internet, navegamos sobre la superficie, pero hay una web oscura donde hay información de pornografía, terrorismo, etcétera. Pero también se consigue, y quiero resaltar, hay un elemento que se llama el Cybercrime Access Service. ¿Qué significa esto?
que yo puedo entrar a la dark web a buscar páginas de cybercrime as a service, es decir, buscar servicios de cybercrimen. Yo no sé nada de tecnología, entro a la dark web, busco una de estas páginas y le digo, pago porque algunos de estos atacantes por un servicio, ¿verdad?, de cybercrimen para que ataquen a mi competidor, a la página de mi competidor. Entonces, a ese nivel está llegando el grupo, el nivel de organización que tiene. No tengo por qué tener conocimiento, ya puedo contratar servicios de alguna manera de este tipo. Y otro elemento importante que es la falta de concientización y capacitación en materia de ciberseguridad. Todavía la gente sigue cayendo en phishing, malwares, pinchando links en los correos electrónicos que no debe, etcétera, o que por la vía del timo de alguna manera los han engañado. Otro con respecto a las amenazas, nombres de los que son las amenazas que principalmente este estudio está viendo, porque que se está sucediendo en la actualidad. El ransomware, que es el secuestro de información, alguien secuestra nuestra información, la hace ilegible al propio dueño y el dueño tiene que pagar, por supuesto, un rescate por esa información. Está el malware multifuncional, es como son virus que entran de pronto con una función, pero tienen distintas funciones. O sea, no solamente tratan de pasar de una máquina a otra, sino que también pueden hacer un ransomware si se consigue una base de datos, o también pueden hacer keyloggers, que es capturar las teclas de la... O sea, tienen distintas funciones. No solamente es malware que entran con una función maligna, sino con diversas. La fuga de información, venta de información, es un tema físico, pero es un ataque importante. El cryptomining, que fue el que le hablé anteriormente, que es la minería ilegal. Las botnets, que son esas redes que se contratan para atacar otras redes, para ataques de negación de servicio, por ejemplo. Es interesante el tema de las vulnerabilidades de dispositivos móviles. Estamos descuidando los dispositivos móviles y ya vamos a ver que es uno de los vectores de ataque principales que existen. Los ataques de los servicios nube, por supuesto. El cybercrime as a service, que ya lo habíamos nombrado, lo nombran, por supuesto, como uno de los principales cyberataques. Y el tema de la desinformación malintencionada son elementos que hay que considerar. Y los vectores que hablaba son los siguientes, que habla este informe, son los siguientes. Primero, las redes sociales, la publicación de información, archivos, videos, etcétera. Esto está provocando que sea el punto ideal para los ciberatacantes buscar información sobre empresas o personas. Porque un archivo o un video que yo dejo en una red social deja una serie de datos que se llama metadata, que me dice dónde fue tomado esa foto, desde qué dispositivo, en qué lugar, etc. Hay una serie de elementos de metadata que da esto, que le da al atacante el primer paso que necesita, que es conocer a quién, obtener información. Entonces, las redes sociales, principal vector de ataque, importante reconocer esto. El otro vector de ataque que se está viendo es el tema de las redes Wi-Fi, Bluetooth y aplicaciones. El tema de las redes Wi-Fi a través de lo que se llama LED profiling, que es de alguna manera leer o identificar a qué aplicaciones está siendo llamados desde la red Wi-Fi mi dispositivo celular, para de alguna manera provocar alguna llamada que provoque un ataque y poder tener acceso a contactos, etcétera, o a información que está dentro de mi dispositivo móvil. Incluso existen lo que se llama las Gremlin Apps. Las Gremlin Apps son de ciberatacantes que desarrollan, compran o adquieren y ofrecen una aplicación en Google Apps, etcétera, que es un juego y es gratuito, y resulta que una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando instalamos un juego es que nos pide que si puedo tener acceso a tus contactos, puedo tener acceso a tus galerías, y ahí le decimos que sí porque queremos instalar un juego para nuestro hija, por ejemplo, porque de alguna manera lo necesitamos instalar en ese momento, y como es gratis, bueno, vamos a instalarlo, y decimos que sí a todo eso, y puede ser que sea una Gremlin App, que es ese tipo de aplicaciones que son captadas o desarrolladas por ciberatacantes para obtener información en nuestros dispositivos. Y el otro gran vector de ataque está siendo el correo electrónico, sobre todo el correo electrónico en la nube. Hay un ataque que se llama ataque de token o out. No sé si ustedes se han dado cuenta que Google, por ejemplo, uno se presenta con su clave una vez dentro del correo electrónico, pero después eso queda abierto. ¿Cómo se conecta eso? ¿Por qué? O sea, es decir, ¿por qué no me vuelve a pedir la clave? Porque hay un token de autorización. Ese token de autorización, lo que hace el atacante es que roba el token de autorización. Ya no necesito la clave, robo el token de autorización. Es por eso que se recomienda en servicios en nube tener lo que se llama doble factor de autenticación, etc. Y estos son principalmente los ataques y los temas. Entonces, un poco para entender dónde están esas amenazas. Ahora bien, el riesgo cibernético es de los principales riesgos que enfrentan las organizaciones en la actualidad,
definitivamente. Fíjese que el Foro Económico Mundial hace un análisis de los problemas mundiales y sobre el problema de ciberseguridad habla de los siguientes elementos. Uno elemento que incluso estábamos hablando previamente a este tema, que es el tema de las brechas de las habilidades en ciberseguridad. O sea, conseguir las personas adecuadas que tengan el conocimiento y las habilidades para manejar este tema de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Es un subproblema derivado de este tema de ciberseguridad. El tema de la diplomacia cibernética y la seguridad internacional, definitivamente, bueno, yo creo que en los últimos tiempos ha quedado súper demostrado que este tema de ciberseguridad aplicado a los temas de diplomacia y seguridad internacional cada vez está, digamos, siendo más utilizado. El tema de la infraestructura crítica y ciberresiliencia, o sea, es decir, ataques, temas que tienen que ver con infraestructura crítica, electricidad, agua, etcétera, es un gran problema que hay y qué capacidad de alguna manera resiliencia tienen estas infraestructuras críticas desde el punto de vista cyber para poder continuar a pesar de un ataque como este. El tema de la gobernanza del riesgo cibernético, fíjense el nombre de lo que venimos hablando, es otro aspecto. No hay una conciencia sobre la gestión y el gobierno de ciberseguridad dentro de las organizaciones y esto hace que, por supuesto, el riesgo cibernético se dispare y de alguna manera empiece a representar un elemento importante que afecta la continuidad operativa de las organizaciones. Ciberseguridad y nuevas tecnologías, es decir, esa implementación de lo que decíamos, esa implementación de nuevas tecnologías sin elementos de ciberseguridad. El riesgo cibernético y en la cadena de suministro específicamente es un elemento importante. Recientemente yo hice una asesoría a una empresa marítima internacional en donde el sector marítimo se ha visto afectado, la cadena de suministro del sector marítimo en este caso se ha visto afectado de manera importante. Casi el 80% de las cosas que nosotros consumimos se transmite, o sea, se transporta, perdón, a través de barcos y a la afectación de una cadena de suministro como esta tiene unas afectaciones importantes y este es un elemento que han considerado. El tema de la proliferación del ciberdelito y la ciberseguridad y la regulación, que ese es el otro elemento. Hay países donde no hay regulación en este aspecto, entonces usted puede en ese país comprar cualquier cantidad de herramientas para clonar o para hackear a quien sea y no hay ninguna normativa o regulación. Entonces ese elemento de tener una regulación común es un gran importante, es un tema importante. Entonces esto representa definitivamente un tema. Ahora, ustedes podrán decir entonces, ¿cuál es entonces el proceso de gestión de riesgo? ¿Cómo una organización desde lo alto, vamos a verlo de lo más alto hasta lo más bajo, cómo debe gestionar estos riesgos? Los riesgos de ciberseguridad, y esto es un elemento que vamos a estar viendo durante el diplomado, que es el tema de un riesgo, ¿verdad? Viene derivado de una amenaza. Hay una amenaza que puede ser un ransomware, que tiene un riesgo asociado, que es que no puedo ingresar de alguna manera a mi data. ¿Eso por qué se da? ¿Por qué se materializa? Porque hay una vulnerabilidad en un control, que por supuesto eso genera un impacto sobre los activos de información de la organización. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación de riesgo? Identificar esas amenazas, identificar las vulnerabilidades en mis controles que hacen posible, por supuesto controles cibernéticos en este caso, que hacen posible que ocurra un impacto o que esta amenaza o que este riesgo se materialice y provoque un impacto sobre mis activos. Entonces, ese es como el proceso que se debe llevar a la hora de esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Con metodologías como la ISO 31000 y la ISO 27005, que básicamente nos dice, desde el punto de vista cibernético en este caso, que debes entender el entorno y el contexto de la organización y luego entrar en un proceso de evaluación de los riesgos, que es identificarlos, que no es más que nombrarlos, cuáles son. Luego analizarlos y valorarlos, que es identificar una probabilidad, un impacto, y valorarlos es darle un nivel de criticidad. ¿Para qué? Para poder decir, estos son los principales riesgos cibernéticos en los cuales yo tengo exposición y esos riesgos debo entonces tratarlos. Hacer tratamiento de esos riesgos. ¿Qué puedo hacer con esos riesgos? O los acepto, digo, bueno, sigo haciendo el negocio porque tengo que seguirlo haciendo y acepto y tolero ese riesgo, o definitivamente implemento medidas de mitigación. Esto con la implementación de controles de acceso, procedimientos, de implementación de dispositivos, firewalls, etcétera. Cualquier elemento tecnológico de control que me permita mitigar el impacto que pueda tener un riesgo sobre mis activos. Compartir el riesgo, derivarlo en un proveedor, en una empresa de seguros, etcétera, o evitar el riesgo, que sería no hacer aquel elemento, aquel producto o aquel servicio que me está derivando en ese riesgo. ¿Es una opción? Sí, también es una opción, una de las opciones. No es la más deseable porque sería no hacer el negocio que está provocando el riesgo y eso tampoco
puede llegar a ese nivel. Pero bueno, estos son los principios de la gestión del riesgo cibernético. ¿Cuáles son entonces los principios de la gobernanza? Ahora sí viéndolo desde el punto de vista metodológico, pero ahora desde el punto de vista de gobernanza. El Foro Económico Mundial identificó estos principios, que son los principios de la gobernanza a nivel global, a nivel general, bien alta dirección. Primero, que la ciberseguridad debe considerarse como un habilitador empresarial estratégico, o sea, cómo lograr que la alta dirección entienda que esto es estratégico, bien sea a través de mostrarle la cantidad de ataques que han habido, lamentablemente a veces, y nosotros que hacemos asesoría en este tema, encontramos que después que ocurre la ataque de ransomware, empieza a despertarse esta sensación de que, bueno, sí, definitivamente el riesgo de ciberseguridad tengo que considerarlo dentro de mis temas estratégicos. El otro elemento, otro principio, es comprender los impulsores económicos y el impacto en el riesgo cibernético, es decir, cómo de alguna manera mis impulsores, mis elementos tecnológicos, mis elementos, digamos, estratégicos, se ven impactados por el riesgo cibernético. Esto es un elemento que la gran dirección debe identificar. El otro elemento tiene que ver con alinear la gestión de riesgo cibernético con las necesidades empresariales. Es decir, si yo tengo una estrategia de la organización, esta debe estar, y esa estrategia está considerando elementos tecnológicos, evidentemente yo debo alinear mi estrategia de ciberseguridad o de riesgo cibernético, debo alinearla a la estrategia empresarial. El otro elemento dice que debemos asegurar que el diseño organizacional apoye a la ciberseguridad, es decir, que haya una organización, un gobierno de ciberseguridad o de gestión del riesgo cibernético de la organización. Y la gestión de riesgo no es más que eso. ¿Quién lo va a identificar el riesgo? ¿Quién va a tratar el riesgo? ¿Quién es el encargado de implementar los controles para tratar el riesgo? ¿Y quién es el encargado de auditarlo o evaluar la efectividad de ese riesgo? Ese gobierno de lo que es el tema de ciberseguridad es importante que se implemente y se instaure dentro de la organización. El otro principio es que incorporar la experiencia en ciberseguridad en la gobernanza de la junta directiva, es decir, tener a alguien dentro de la junta que bien sea que sea el sponsor a ese nivel y que se documente de alguna manera y gane experiencia con elementos de ciberseguridad de manera que esto se pueda ser mucho más dinámico a los elementos de la organización, hacia toda la organización y pueda permear hacia toda la organización. El último aspecto tiene que ver con fomentar la colaboración y lo que se llama la resiliencia sistémica. Esto es ya entre industrias, es decir, imagínense una asociación bancaria de una organización en la cual se reúnen para elaborar, para revisar los temas de riesgo cibernético y qué resiliencia puede tener el sistema bancario de un país ante un ataque cibernético que pudiera ser masivo. Ya han habido varios casos en los cuales, sobre todo en esta industria que les hablo, en donde habría habido ataques que su intención era masiva, es decir, atacar por lo menos 3 bancos del país en un mismo momento. Ya no estás atacando no solamente una organización, sino que estás atacando un sistema completo. Entonces, estos son de alguna manera los principios que se proponen desde el punto de vista de la gestión del riesgo de ciberseguridad, de los riesgos cibernéticos, de la gestión de riesgos cibernéticos. Ahora, ¿cuáles son las mejores prácticas, entre muchas, para tratar los riesgos? Porque, ok, yo puedo haberles dicho aquí, bueno, sí, hay que organizarse desde el punto de vista digamos, de gestión de alta dirección, hay que tener una metodología de gestión de riesgo. Ahora, ¿cómo aterrizamos eso un poco más? ¿Cómo lo hacemos posible? Por ejemplo, uno de los elementos y mejores prácticas es el tema de la gestión de lo que se llama ciberresiliencia. Y la ciberresiliencia no es más que un elemento de que es cambiar un poco la filosofía, es considerar de que vamos a ser atacados. Entonces, como vamos a ser atacados, tenemos que enfocarnos en que vamos a tener un incidente, en que debemos desarrollar robustez en nuestra arquitectura tecnológica. Fíjate que ya estamos hablando del tratamiento del riesgo. ¿Cómo lo hago? Si yo sé que tengo un riesgo cibernético latente, ¿cómo lo trato? Bueno, yo debo desarrollar robustez para hacer que ese riesgo, mitigar los efectos de ese riesgo. ¿Qué significa robustez? Esa capacidad de absorber ataques, es decir, implementar medidas de control, etcétera. Eso previo al evento. Durante el evento hay que desarrollar capacidades de respuesta. ¿Cómo desarrollo esa capacidad para manejar la interrupción ante un ciberataque y cómo respondo a él de manera para poder lograr lo que se llama el después del evento, que es la recuperación rápida a lo que sería la normalidad? Y por supuesto ese ciclo se cierra con una fase de adaptabilidad, lecciones aprendidas, aprendizaje, ¿para qué? Para dar más robustez sobre mi infraestructura, sobre mis controles y tratar nuevos controles para entonces
lograr ese ciclo que me da esa cyberresiliencia deseable. Otra buena práctica es la del NIST, del National, entre otras, hay muchas, pero esta, de punto de vista de gestión, es bien ilustrativa, porque dice que, de punto de vista de ciberseguridad, la organización debe prepararse y preparar e identificar el tema de ciberseguridad implica gestionar los riesgos, es decir, identificarlos, evaluarlos. Esa es mi preparación. Lo primero es evaluar esos riesgos. Una vez que los valoro y hago un plan de tratamiento, entonces implemento medidas para protección. Aquí compro los equipos, aquí es donde contrato a la gente, aquí es donde implemento los controles de ciberseguridad, etcétera, que hacen que mitiguen el efecto de esos riesgos identificados en fase de preparación. Pero alguien debe estar detectando qué está sucediendo, monitoreando qué está sucediendo, qué cosas están pasando, si estos controles siguen siendo efectivos en el tiempo o no, y esa detección me va a dar algunas alertas que debo estar corrigiendo. Y posteriormente hay dos fases, que es la fase de respuesta y recuperación, en donde ya definitivamente considero que me atacaron. He sido objeto de un ataque, debo desarrollar capacidades de responder y capacidades de recuperarme con un centro alterno de datos, con respaldo de información, etcétera. ¿Cómo logramos eso? Estos dos aspectos, la preparación, protección y detección es lo que generalmente llamamos ciberseguridad, y lo que es recuperación y respuesta y recuperación es lo que hemos llamado continuidad del negocio, disaster recovery, etcétera. Entonces, estos dos mundos es lo que llamamos ciberresiliencia. Cuando una organización logra estos elementos de acuerdo a estas mejores prácticas, podemos decir que es una organización que va en vías hacia un tema a ser ciberresiliente ante situaciones de riesgo como esta. Para terminar, ¿cuáles son entonces los retos que tiene la organización en este tema? Uno, desarrollar estos principios, estos principios de gestión del riesgo cibernético, que la organización al más alto punto, al más alto nivel de la organización, tenga el nivel de conciencia adecuado, le dé el nivel de empoderamiento necesario a este tema y le dé la importancia que tiene para que esto pueda permear, lidiar con estos factores del delito que nos siguen afectando, y estar conscientes de que tenemos estos facilitadores del delito, perdón, y hay que identificarlo y manejarlo. El otro elemento tiene que ver con el gobierno de datos, con esta aluvión de datos. Nos estamos metiendo en muchos proyectos de Big Data, Data Mining, etcétera. Estamos colocando toda la información de la organización dentro de un mismo repositorio. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo de manera responsable? ¿De qué manera lo estamos protegiendo esa data? Otro elemento que tiene que ver con data, que el otro gran reto es cómo velamos por la calidad y la seguridad de los datos. Que los datos sean, primero, que haya integridad en esos datos, que sean manejados de forma confidencial y que estén disponibles al momento que yo necesito. Esto es lo que se llama la triada de la ciberseguridad. Que los datos sean íntegros, se manejen de forma confidencial y que estén disponibles al momento en que se requiere. Y reconocer a la información como un activo de la organización, los activos de información. Esto es un gran reto que tenemos. El otro gran reto, por supuesto, es el factor Ops o el factor humano, ¿verdad? Es un tema con lo que nos toca lidiar, evidentemente, y tenemos con mucha conciencia, con mucha capacitación, que se logra de alguna manera mitigar el efecto de este factor. Otro elemento es el factor caja negra. Nos estamos adquiriendo, instala aplicaciones en nube, adquiere nuevas aplicaciones, pero viene una caja negra, es decir, nos estamos interconectando a algo que no sabemos qué está detrás. ¿Qué hay detrás de ese código? ¿Quién lo escribió? ¿Cómo lo escribió? ¿Qué hay dentro de ese tema? Ese factor caja negra es importante considerarlo y es un elemento. Otro gran reto, el ransomware sigue siendo y seguirá siendo uno de los grandes ataques que vamos a estar viviendo. Y por último es el tema de implementar ese sistema de gestión de seguridad de la información que nos aproxime a lo que es la ciberresiliencia. Esos serían, digamos, los retos que podemos exponer para concluir este tema. Ahora, dos mensajes que debemos evitar. Y lo voy a dar con un cómics que habla de lo siguiente. Este es bastante viejo, pero es bien interesante. Esta es una persona que está en su oficina y lo llama un proveedor, y el proveedor le dice, ¿estás listo para conocer la transformación digital? Y le dice, no podemos ver tus láminas, le dice. Entonces, bueno, necesitas descargar un plugin de video, le dice. Bueno, le dice la persona, bueno, estamos restringidos a Internet Explorer 7 en aquel momento, ¿no? Entonces el proveedor le dice, ok, traté de enviar las láminas por correo, pero rebotó. Y le dice la persona, es que el límite de nuestro correo es solamente 1 mega. Le dice el proveedor, bueno, hagámoslo por Dropbox o Web Transfer. Y le dice, no, eso está bloqueado por nuestro firewall. Google Docs.
Sí, claro, hagámoslo por Google Docs. Entonces luego el proveedor le dice, bueno, ahora no estoy seguro cómo presentarte las láminas. Entonces él le dice, bueno, puedes enviármelo por fax. O sea, estamos regresó de lo sublime a lo infinito, desde, requerir transformación digital a pedir que se lo enviaran por fax. Lo que trato de ilustrar con esto es que hay que colocar límites, hay que colocar temas, pero debemos acompañar al negocio en los riesgos, porque los negocios son elementos, son temas de riesgo, y hay riesgos que hay que asumir y debemos acompañar el negocio. Pero también, ¿qué debemos evitar? Cosas como este señor. Este encargado de ciberseguridad le dice al CEO de esta organización, dice, por seguridad, dijimos que contrataríamos a alguien para X cosas. Él dice, espera, no es una prioridad, comencemos el proyecto primero y veremos más tarde. Tiempo más tarde le dice la persona encargada de ciberseguridad, el sitio ha estado en línea durante 10 días y no hemos realizado ninguna prueba de seguridad, estoy nervioso. No te preocupes, nos encargaremos de eso más tarde. Luego, posteriormente, disculpen que no puedo leer completo aquí, perdón, disculpen. Dejé de compartir o todavía están viendo mi pantalla. No, ahora no la vemos, Juan Carlos. Perdona. Nada. Luego le dice, le habla de que, oye, el proyecto está casi terminado, debemos hacer una auditoría de seguridad, y le dice, no, demasiado tarde, no tenemos tiempo para eso ni presupuesto. Y luego entonces sucede que, bueno, se cayó la página y el CEO dice, caído el sistema, o sea, nos han pirateado, ¿cómo pudiste dejar esto sucediera? Entonces, las dos cosas no nos pueden suceder, ni tampoco ser nosotros tan restrictivos que no dejamos hacer el negocio, ni tampoco ser tan dejados con el tema de la inversión en temas de ciberseguridad y no entender el riesgo de ciberseguridad, porque eso lo que puede provocar es una paralización en los servicios de la organización. Bueno, muchísimas gracias y disculpen, la verdad que no tuve mucha conciencia del tiempo, no sé si medimos bien No. de tiempo, me disculpan. Perfecto. Abierto a preguntas que tengan. Gracias, Eduardo, y gracias a todos Nada. por su No, atención. gracias a ti, Juan Carlos, por esta interesante presentación. Y como dices, ahora pues sí, vamos a dedicar como 10 minutos a preguntas que puedan tener los participantes. Y bueno, para los que os habéis incorporado más tarde, comenté al principio que el motivo de esta webinar era la presentación de la segunda edición del programa del Diplomado en Gestión del Riesgo Empresarial, donde abarcamos y desarrollamos con mayor profundidad pues, aspectos que ha estado mencionando Juan Carlos a lo largo de la presentación de hoy. Por supuesto, ciberseguridad y muchos otros con la idea de implementar un sistema robusto de gestión de riesgos, de anticipación y de gestión de crisis en las organizaciones. Y como decía también, pues la duración es de 15 semanas, os podéis imaginar en 5 módulos, podéis imaginar la profundidad de los temas, y fecha de inicio el 2 de mayo. Y como decía, bueno, todos recibiréis información por si os interesase seguir profundizando en este ámbito. Pero ahora vamos a las preguntas. En el chat, Alejandro pregunta, ¿cuál sería el paso inicial para motivar al CEO respecto a la implementación del SGSI? Bueno, lo primero, yo siempre digo esto, cuando nos aproximamos a las personas a ese nivel, cuando uno habla con ellos, lo primero, o pide algo, supongamos que uno va a la alta dirección frente al CEO, estás frente al CEO y necesitas inversión o necesitas algo para implementar ciberseguridad o cualquier cosa. En este caso, hablemos de ciberseguridad o gestión de riesgos cibernéticos. Si yo lo hago sin datos, la primera pregunta que esta persona me va a hacer es, bueno, pero, ajá, y yo quiero eso, ¿y cuándo me ha pasado eso? ¿Cuándo ha sucedido eso? Probabilidad. Ajá, si no nos ha pasado nunca, no, ¿cuánto nos va a costar eso? Y ahí, en esas dos preguntas, es donde muchos se quedan. Y fíjense que lo que está haciendo el CEO, hasta los CEOs, por decirlo de alguna manera, menos preparados que he conocido, que de pronto son empresas familiares, personas que tienen un conocimiento en el negocio, pero no tienen otro nivel de preparación, sus preguntas son esas. ¿Cuándo me ha ocurrido y cuánto me va a costar? ¿O qué pasa si no invierto en ese dinero? ¿Cuánto voy a perder? Entonces estamos hablando de impacto y probabilidad de riesgo. Entonces, mi recomendación para acercarse a un CEO, de punto de vista para implementar el sistema de gestión de seguridad de la información, es manejarse con datos. Y datos implica hacer un análisis de riesgo, hacer un análisis de riesgo de seguridad bien serio, bien llevado, con un experto, y con ese análisis de riesgo en la mano, ir a pedir
para motivar de alguna manera para que ese CEO dé la vuelta y diga, porque cuando uno le sepa responder esas preguntas, es que cuando me ha sucedido, sí, mira, en los últimos 3 meses, a lo mejor no me ha sucedido a mí, pero le ha sucedido al vecino, le ha sucedido dentro de la industria, con datos que den elementos de probabilidad que puedan de alguna manera soportar tu requerimiento de la implementación de un sistema de gestión. Tenemos otra pregunta en el chat, pero no lo he comentado. Si queréis abrir el micrófono y hablar sin ningún problema, ¿eh? Esto ya es una interacción con vosotros. La pregunta es de Gustavo y dice, ¿cuál es la respuesta del control de la ciberseguridad? ¿Hay patrones de seguimientos? La respuesta del control de ciberseguridad. Bueno, si quieres abre tu Sí, para aclararlo, si puede, micrófono, Gustavo. sí, porque el control de ciberseguridad no es más que una medida, un procedimiento, un equipo que simplemente. Gracias, Ajá, gracias por la cuéntame, oportunidad. Gustavo. Era un poco en función de lo que estabas hablando del presupuesto. Se habla de que siempre todo el control que se puede tener sobre los aspectos de seguridad son a cada rato van donde el CEO pidiéndole esto, y entonces eso como que abruma, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es la respuesta que tú me estás dando en función de esa inversión que estamos haciendo? Esa era por una parte. Y lo otro es, yo creo que hay más o menos patrones, así como estabas comentando de algunos hechos, hay más o menos patrones que nos indican que algo está ocurriendo. Eso es un poco mi inquietud. Gracias. Ok, sí. Lo que hablas de la respuesta al control es lo que sería como el retorno de la inversión, ¿no? O sea, es decir, si yo voy a donde el CEO y le digo, y se los voy a dar como un ejemplo. Hubo una organización en la que hicimos una asesoría en esta materia, hicimos una evaluación de riesgo tecnológico, va mucho más allá de solamente el tema cyber, una evaluación de riesgo tecnológico que ameritaba una inversión y dentro de esa inversión era por un tema de obsolescencia tecnológica adquirir 2 firewalls. Se adquirieron, digamos, se justificó a través de un análisis de riesgo, se hizo la inversión del firewall y luego durante los siguientes meses lo que hacíamos en comité de dirección era presentar de alguna manera cómo ese firewall, ese equipo, estaba protegiendo la organización. Porque suele suceder de que pueden haber, en firewall no es más que una pared de fuego, un equipo que se encarga, es como, yo lo llamo el vigilante físico, pero el vigilante electrónico, perdón, ese vigilante que está parado en la puerta, quién entra y quién sale, bueno, igual, ese firewall puede estar parando muchos ataques o previniendo muchos ataques, pero nadie lo reporta, nadie lo dice. Entonces, esa es una manera de dar esa respuesta de control. Dice, mira, este firewall te costó $25,000, etcétera, X cantidad, pero mira la efectividad que está teniendo en el tiempo, mira cuántos ataques hemos parado en este momento. Y para de alguna manera dar esa visión del retorno de la inversión. Otro elemento es a través de indicadores. ¿Ok? Es otra manera de ver el tema de los repuestos. Indicadores como cuáles, por ejemplo, indicadores de gestión de ciberseguridad, hay unos KRI, SI. Los indicadores de gestión de ciberseguridad, por ejemplo, que llevan una estadística de cuántos incidentes de ciberseguridad se han presentado, cuántos han sido atendidos, de alguna manera, qué resultados ha obtenido el manejo de ese incidente. Son indicadores numéricos, porcentuales, que te permiten avalar la respuesta a ese control, como tú lo llamas. Y los patrones, para hacer el tema de seguimiento, los patrones yo te recomendaría, hay muchos estándares que te hablan sobre los tipos de amenazas o tipos de riesgos de ciberseguridad. Habría que tomar uno de ellos, identificar esos patrones, pero no es un patrón general, eso habría que adaptarlo a la organización, adaptarlo a la necesidad de la organización. Entonces, la respuesta a ese tema de los patrones es que sí existen patrones, cualquier cantidad de buenas prácticas que te dicen cuál es el patrón, pero tú siempre vas a tener que adaptarlo a la verdadera necesidad de la organización. Gracias, Gustavo. Vale. Muchas gracias, Juan Carlos. No hay en el momento ninguna pregunta en el chat. No sé si os animáis. Alguna cosa, si queréis, igual por micrófono, chat, lo que prefiráis. Si no, yo tengo una que me gustaría hacer. Bueno, te la voy adelantando, Juan Carlos, mientras, aunque somos colegas, pero siempre se aprende, por supuesto. Hablabas de la triada de la ciberseguridad. Y la primera columna, si no me equivoco, era integridad de los datos. ¿Puedes desarrollar un poco qué hay detrás de esa integridad de los datos? Correcto.
La integridad es ese principio, esa característica que tiene el dato de ser íntegro, completo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo tengo, por decir, una base de datos en la cual dice que hay un ID, ¿verdad? Un DNI de una persona y que ese DNI corresponda con el nombre de esa persona. Es decir, que mi DNI corresponda con mi nombre, Juan Carlos González, y que corresponda con mi dirección. Eso es un elemento de integridad. Otro elemento de integridad es que de pronto yo tengo un dato que es numérico y que de pronto ahí hay un nombre. Eso es una falta de integridad. Entonces, el gran reto es cómo hacemos para que la data, la información la data que se está manejando está íntegra, no está siendo alterada, porque la alteración puede venir malintencionada con o sin intención. Entonces, básicamente es una propiedad que tiene la información. La triada, entonces, integridad, que es esto que te hablé. El otro elemento es la confidencialidad, es que sea manejado por el que tiene que ver el dato, es el que tiene acceso para verlo. Es decir, que el que tiene acceso a la data es que realmente la necesita para el desarrollo de sus funciones. Eso es confidencialidad. Quería comentar, Vale, al hilo, muchas gracias, Juan Carlos, al hilo de algunas preguntas que, como vemos en este programa de gestión del riesgo empresarial, lo primero que tenemos que hacer es establecer un sistema de gestión de riesgos en la empresa, en la organización. Si no, no podemos gestionar ni riesgos cibernéticos, ni de ningún tipo, ni logísticos, ni de personas. Lo primero es tener y decidir implementar un sistema robusto de gestión y sólido de gestión de riesgos. Y eso ya conlleva una inversión. Ese sería el primer punto en el que hay que convencer al CEO, o que el propio CEO es el que lo promociona, ¿vale? Entonces, sin ese sistema, sin esa implementación de la norma 31.000, como veíamos anteriormente, o cualquier otro estándar, no estaremos preparados para anticiparnos y gestionar los riesgos como veíamos anteriormente. Entonces, quería comentar eso porque es realmente importante, y por eso el primer módulo de este diplomado es la gestión de riesgos y la implementación de un sistema, ¿no? Para que luego, a partir de ahí, ya podamos mejorar la continuidad de negocio, asegurarla, perdón, y anticiparnos a todo tipo de riesgos. Vale, después de esta puntualización, no tenemos más preguntas en el chat, entonces pues la última oportunidad, si no surge nada, pues cerraríamos aquí la sesión. Vale, no veo nada. Pues por mi parte, agradeceros a todos la participación. Esperamos que haya sido de vuestro interés y que os animéis a participar a matricularos en el diplomado, donde donde desarrollaremos mucho más todos estos temas. Agradecerte a ti, Juan Carlos, por esta interesantísima presentación y nada, dejarte decir las últimas palabras si quieres para despedirte tú también. Vale, muchísimas gracias. Reiterar entonces la invitación a ver la oferta académica que tenemos en Uniquemia y Uniquemia, y sobre todo para este diplomado de gestión de riesgo empresarial que sé que les puede servir para el manejo de la organización. Muchísimas gracias. Muy bien, pues nada, Hello. un saludo a todos. Gracias. Hello. Muchas gracias.